Hola, hola, buenas noches de Navidad, 25 de diciembre. Y bueno, pues antes que nada, desearles que tengan y sigan teniendo una feliz Navidad donde sea que se encuentren. Y aquí en el blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad, seguimos trabajando y seguimos produciendo estos videos en los que estamos con distintas reflexiones, con distinto tipo de espacios sobre estos temas. Y bueno, el día de hoy voy a abordar una reseña de un libro. Voy a intentar trabajarlo junto con ustedes. En esta ocasión estaremos platicando el libro que se llama Happycracia, cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. Repito, Happycracia, cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. Está en la editorial Paidós y los autores son Edgar Cabanas y Eva Illouz. Es un libro que yo recomiendo bastante y bueno, en esta ocasión creo que va a ser más de un video. Esta va a ser la parte número uno, porque el libro, a pesar de que no es muy largo, estamos hablando de alrededor de 185 páginas, si descontamos las citas y digamos, las notas del final, son apenas menos de 200 páginas. Sin embargo, sí es bastante denso y me voy a concentrar, al igual que en los libros anteriores, en darles quizás algunos de los argumentos principales y sobre todo lo que más nos interesa reflexionar aquí en el blog Amanecer son los temas que podrían relacionarse directamente con la mística, la espiritualidad, la filosofía y el mundo social, estos puentes que son los que nosotros trabajamos. Bueno, igual que las veces anteriores, me iré capítulo por capítulo y a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Voy a empezar con la introducción y bueno, la introducción inicia con una descripción o empieza comentando la película de En busca de la felicidad, que seguramente ustedes conocen. Es esta película donde actúa Will Smith, en donde él es o personifica a Christopher Gardner, y Christopher Gardner es un afroamericano que tiene muchos problemas económicos e inclusive llega a divorciarse de su esposa, y es esta película donde esta persona o este personaje entra a una empresa y empieza desde cero y va como subiendo escaleras hasta que logra un puesto bastante importante. Bueno, esta es una historia real. Christopher Gardner realmente, pues de eso es como la historia de su vida. Y después se dedicó él a impartir conferencias por todo el mundo. Bueno, este personaje lo que realmente nos está proponiendo, dicen los autores de fondo, es que la felicidad no es tanto un concepto abstracto, y aquí estoy citando, como un tipo particular de ideal, de sujeto político. Es decir, esta noción que nos plantea esta película realmente nos está diciendo que quien tiene éxito es la persona que es profundamente individualista, optimista, bastante inteligente, tiene que ser resiliente, tiene que ser automotivado, determinado. Y realmente lo que nos está vendiendo, y el mismo Will Smith en una entrevista lo va a subrayar, nos está vendiendo el American Dream o el American Way of Life, ¿no? La forma americana, el sueño americano. Sin embargo, dicen los autores, lo que Will Smith no dice en esta entrevista es que Estados Unidos es de los países con mayores desigualdades sociales, con mayor grado de racismo, donde se tiene más introyectada esta meritocracia, en donde el éxito y el fracaso se ven como parte de la voluntad de los propios individuos. Es decir, si tú tienes éxito o si tú tienes fracaso, es por tu propia culpa, porque ya sea si tienes éxito es por lo que tú hiciste, y si tienes fracasos porque lo que has dejado de hacer. En ese sentido, caemos en lo que los autores llaman el mito de la reinvención personal. Es decir, y aquí estoy citando, que la persona que se hace a sí misma, a fin de cuentas,
necesita instrucciones y guías que le indiquen cómo debe hacerse a sí misma. Es como esta paradoja que tenemos en esta película y en realidad en todos estos discursos meritocráticos, en donde nos están vendiendo en realidad una noción de que somos nosotras y nosotros quienes hacemos y controlamos nuestro propio destino y que las estructuras sociales heterónomas, es decir, todo lo externo al interior del individuo, no tienen nada que ver. Pero esta es una paradoja que los propios autores denominan como el mito de la reinvención personal, porque realmente pareciera ser que alguien te lo tiene que decir, como este tal Christopher Gardner, que es una persona que va por el mundo dando conferencias de positividad y digamos, de buena voluntad para que las personas se superen a sí mismas y alcancen el éxito. Entonces pareciera ser que esta persona, este conferencista, tiene que decirnos desde afuera y motivarnos para que cada individuo pueda llegar a esa emoción personal. Lo que también abordan en la introducción los autores es esta cuestión que le van a denominar como psicología positiva. La psicología positiva básicamente se va a convertir, como ningún otro movimiento académico lo había hecho, en un gran éxito, porque logró introducir la noción de felicidad, que anteriormente era una noción más de orden abstracto, especulativo, terminó siendo algo profundamente medible, objetivable, que podía inscribirse en las agendas políticas, económicas y sociales de muchos países, y fue lo que de hecho pasó. Sin embargo, también nos advierten los autores, el autor y la autora, que este no es un libro en contra de la felicidad como tal, aceptan que puede haber otros tipos de felicidad, sino que están criticando esta visión reduccionista de lo que es la buena vida y de lo que es denominada la ciencia de la felicidad. Las reservas contra esta noción de felicidad, según estos autores, van a ser desde los siguientes puntos. Por decir algo, los voy a mencionar. La primera reserva que nos invitan a tener estos autores frente a esta noción de felicidad es de corte epistemológica. ¿Por qué? Porque consideran que epistemológicamente hablando, estas narrativas de la felicidad tienen bastantes puntos flojos, digamos que recuperando este famoso dicho que un argumento erte como su eslabón más débil, así toda la construcción conceptual de la psicología personal tiene bastantes peticiones de principio y tiene bastantes puntos flojos que epistemológicamente digamos que nos obligan a tener bastante sospecha y bastante reserva. El segundo tipo de alto que nos invitan a hacer estos autores es de corte sociológico. Porque aquí digamos que tendríamos que hacernos la pregunta, ¿a qué poderes fácticos sirve esta noción de felicidad? Esta noción de felicidad que estamos criticando y que vamos a profundizar en los minutos siguientes, claramente está al servicio del mercado, del neoliberalismo, de los estados de control y la disciplina. En pocas palabras, pues esta noción de felicidad le hace básicamente el paro, le hace el favor al neoliberalismo. Por otro lado, la otra reserva que nos invitan los autores a tener es de corte fenomenológico. Es decir, pareciera que estas técnicas, lo que Foucault, y aquí los autores también lo citan, lo que Foucault va a denominar como estas tecnologías del yo de corte más moderno, posmoderno, realmente lo que nos están convirtiendo es en hipocondríacos emocionales, constantemente necesitando consumir nuevas píldoras, nuevas herramientas, nuevos libros de autoayuda, ir a nuevos cursos, ir a nuevas conferencias para sentirnos cada vez mejor. En ese sentido, recuperando, por ejemplo, los términos de Ivan Illich, que esto no los va a citar los autores, pero a mí me sirve para entenderlo mejor, es lo que Illich le llamaba la contraproductividad. Es decir, todas estas, pareciera que en realidad estas técnicas de la felicidad o esta narrativa de la felicidad que prometen eso, felicidad, realmente lo que están produciendo es insatisfacción. Porque al igual que cualquier lógica del consumismo, del capitalismo, lo que están explotando es el deseo y están constantemente enrollándonos en una espiral, diría el budismo samsárico, de desear más
conseguir objetos materiales, en este caso objetos emocionales, productos emocionales psicológicos, pero en una constante, digamos, siempre puedes ser más feliz, siempre puedes ser más feliz, siempre puedes estar mejor, y es la historia de nunca acabar. El siguiente sospecha o alto que nos invitan los autores es de corte moral, porque esta noción de felicidad nos obliga a elegir entre ser felices o sufrir, pero en realidad, y todos y todas tenemos esta experiencia, es que no siempre se puede elegir ser feliz o sufrir. Muchas veces es la realidad la que se impone. Y entonces esta noción de felicidad nos hace culpables de nuestra propia infelicidad, imposibilitando la empatía y la solidaridad con otras personas, y así también nos distrae y nos quita del foco las estructuras de opresión sociales que existen y que realmente son las que están llenando a las personas y a los colectivos, a las comunidades de insatisfacción y de dolor, de sufrimiento. Es que aquí cuando llegan los autores, y aquí estoy citando a este término de japicracia, dicen, hemos acuñado el término japicracia para subrayar el interés particular del libro en analizar las nuevas estrategias coercitivas, las nuevas decisiones políticas, los nuevos estilos de gestión, las nuevas obsesiones individuales y las nuevas jerarquías emocionales que, junto con un nuevo concepto de ciudadanía, han emergido en la era de la felicidad. Cierro cita. Y esto es lo que nos están invitando en la introducción los autores. Bueno, aquí vamos a pasar entonces al capítulo número 1, titulado Expertos en tu bienestar. Aquí los autores, el autor y la autora nos hablan de cómo fue el surgimiento de la psicología positiva con Seligman y la historia de su hija. Que en aquel entonces, en los años 90, fue fue denominado como el nuevo presidente de la APA, la American Psychology Association, y aquí nos está diciendo que este tal Seligman, cuando llegó y cuando se le instituyó como presidente de la APA, no sabía bien cuál era su misión, pero dijo que tenía una. Y jugando con su hija, o mejor dicho, cortando plantas en el jardín con su hija, llegó un momento en que la hija estaba aventando las plantas por todos lados y el papá la regañó. La hija, de unos 5 años, le dijo, papá, durante mis 4 años anteriores, yo era muy corajuda y muy respondona. Cuando cumplí 5 años, me hice la determinación, o tomé, digamos, la determinación de dejar de serlo. Si yo pude, tú puedes. Eso, digamos que al papá, al tal Seligman, le constituyó una revolución total de sus ideas porque se dio cuenta que no debería estar educando a su hija por medio de los impedimentos, sino que más bien debería potencializar sus características positivas. Así fue, digamos, la génesis de la psicología positiva en su nivel académico, porque por supuesto que tiene sus antecedentes inclusive en la psicología humanista de, por ejemplo, Rogers e incluso Maslow, que estos autores van a criticar o que van a mostrar cómo ciertas interpretaciones de estas psicologías van a devenir necesariamente en la psicología positiva. Por supuesto que esto no lo podré yo abordar a profundidad, pero los invito a que lean el libro, que por supuesto es siempre la invitación de estos videos, a que no se queden con mi interpretación, sino que ustedes lean directamente estos materiales. Bueno, la psicología positiva fue creciendo, nos dicen el autor y la autora, y llegando a convertirse incluso en una de las líneas más financiadas por las academias. Uno de los ejemplos que ponen y que más me llamó la atención y que más aquí me interesa subrayar, porque es lo que más tiene que ver con los temas que nos interesan, es un programa que se llamó Comprehensive Soldier Fitness. Algo así como, era un programa de 145 millones de dólares que fue dirigido por el ejército norteamericano en el 2008 hasta el 2011, cuando se publicaron los resultados. Es decir, estamos hablando de la década pasada, ¿no? Es decir, realmente esto no es una cuestión de hace un siglo, es una cuestión que está pasando ahora y por eso debería de preocuparnos. Que el objetivo era, y estoy citando no solo a los autores, sino al proyecto, al paper que sacaron,
se llama crear soldados tan resistentes psicológica como físicamente, o como también se decía, ayudaría a crear un ejército indomable. Es decir, aquí podemos ver de una manera, desde mi punto de vista, clarísima, la horrorífica y terrorífica alianza de estos mecanismos de la psicología positiva, de cuestiones como la autoayuda, mindfulness y todo esto, que lo vamos a seguir trabajando en estos videos y que por supuesto entiendo, y con esto no estoy criticando la práctica de nadie, que puede haber una diversidad enorme, y ya lo hemos abordado en otros videos, de este tipo de cosas, pero sí es importante subrayar para tener una aproximación crítica a todas estas prácticas, que en su génesis, en su mismo nacimiento, estuvieron en estrecha alianza, y yo creo que siguen estando en estrecha alianza y complicidad con, por ejemplo, en este caso, ejércitos como el norteamericano, los más sanguinarios y más terribles de toda la historia. Bueno, no solamente la academia se benefició de estos estudios, sino también toda esta oleada que ya habíamos estado nombrando, como el coaching, la autoayuda, la espiritualidad New Age y demás, todos estos en estrecha alianza y complicidad con el neoliberalismo. Bueno, en ese sentido también damos un siguiente paso en este que sigue siendo el primer capítulo, cuando la autora y el autor nos están contando la estrecha relación y la alianza que comienzan a tener la psicología positiva con la economía de la felicidad. La economía de la felicidad, uno de sus primeros y máximos exponentes es Richard Layard. Inglés aprovechó muy bien esta alianza. Él tenía ya desde años previos de la psicología positiva esta idea de que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, el PIB, no eran los mejores indicadores de bienestar de la población, sino que él promovía que la felicidad de las personas, y que tanto los sistemas económicos impulsaban la felicidad de las personas, era realmente el mejor indicador para el bienestar de los individuos y de los gobiernos. Esto, pues aparentemente suena bastante bien, suena bastante interesante, bastante chido. Sin embargo, lo que aquí realmente llega como resultado es que, a pesar de que tienen muchas diferencias la psicología positiva y la economía de la felicidad, comparten un presupuesto básico, el cual es que la felicidad ya no es algo abstracto ni subjetivo, sino que es algo cuantificable, objetivo, y que se puede desarrollar, ya sea por programas o intervenciones, ya sean estas terapéuticas o sociales, es decir, por medio de la psicologización, el coaching, el mindfulness y todas esas técnicas, o ya sea por programas gubernamentales. Esta alianza se va a convertir pronto en la nueva estrategia neoliberal para la ingeniería social. Aquí voy a citar, dicen la autora y el autor: registrando lo que hacemos y lo que nos gusta, cuándo lo hacemos, con qué frecuencia y al hilo de qué secuencia de acontecimientos, los analistas, las instituciones y las grandes empresas obtienen una información inestimable que les permite influir no solo en los aspectos más corrientes de nuestro día a día, dirigiéndonos hacia las informaciones que debemos leer, diciéndonos qué anuncios debemos mirar, qué música debemos escuchar según el humor del momento, qué consejos de salud y estilo de vida debemos de tener en cuenta, etcétera, sino también en qué debemos entender como importante o no para nuestro bienestar. Aquí el mayor ejemplo es obviamente Facebook. Todos tenemos y todas tenemos esa experiencia de que estamos ahí pendejeando en Facebook, como decimos, dándole para abajo y vemos las publicaciones y nos dicen qué amistades nos recomiendan, qué cosas, videos nos recomiendan. Si en algún momento viste un video de un gol de Messi o de cualquier persona, inmediatamente van a estarte saliendo más. Si en cualquier momento invitaste a una persona de algún país a ser tu amiga porque fuiste o la conociste de algún momento, inmediatamente te van a estar mandando posibilidades de ser amigo de otras personas del mismo país. Si leíste un libro y lo pusiste que leíste Harry Potter o Japicracia, inmediatamente te van a decir que, como vieron tus intereses, te van a estar
invitando a este tipo de mercancías. En ese sentido, pues estamos viendo que en realidad estas cuestiones están sirviendo para una nueva ingeniería social, una nueva o parte del propio mecanismo neoliberal del control y la disciplina. Esto convierte, dice la autora y el autor, nos deja ver que en realidad estamos en una sociedad que le podríamos denominar como happy tecnocracia. Happy tecnocracia, es decir, toda una, todo un régimen técnico, es decir, de ingeniería que controla y propone, enfocado en la felicidad. Y la felicidad se ha convertido hoy no solo en el producto por excelencia, que está detrás de todo lo que consumimos, sino que también está como objetivo de los países y de los estados y del mercado. En ese sentido, han explotado esa noción de la felicidad para controlarnos y meternos dentro de su rebaño del consumo. Los estudios de esta alianza son tan, y esto es como, digamos, el miedo o la crítica que tienen de fondo la autora y el autor, porque los que están constantemente refiriéndose a este tipo o los estudios que producen la economía de la felicidad, la psicología positiva, son estudios que llegan a afirmar, por ejemplo, uno de los que a mí fueron los más escandalosos. Por ejemplo, afirmar que las desigualdades sociales no son de hecho fuente de infelicidad ni de sufrimiento, sino que es una especie de motivación, de esperanzador para seguir adelante y echarle ganas en la vida. Eso es bastante terrible, ¿no? El gran problema con este tipo de estudios es que aboga por su cientificidad y por lo tanto por su neutralidad y su objetividad, ocultando que en realidad están profundamente alineados y en complicidad con las aspiraciones productivistas y consumistas del neoliberalismo. Así llegamos al capítulo número 2, titulado Reavivar el individualismo. Tal cual, a mí este capítulo se me hace bastante importante porque aquí la autora y el autor nos van a dar una caracterización de 6 puntos de qué es el neoliberalismo. Para esto se me hace algo muy importante porque no solamente en general, sino que, por ejemplo, en el contexto mexicano, la cuarta transformación desde un inicio estuvo siempre criticando y diciendo que digamos, su proyecto era anti-neoliberal, cuando en realidad es más de lo mismo. Lo estamos viendo cada día, una guerra abierta en contra de los pueblos, en contra de las comunidades indígenas. Y en ese sentido, estos 6 puntos nos ayudan a entender mucho mejor, no solamente cómo la felicidad se está neoliberalizando, sino que en realidad seguimos dentro de la misma lógica a pesar de los aires y nuevas promesas de cambio. El primer punto que caracteriza al neoliberalismo es la economización de todas las esferas de la vida. Todas las esferas de la vida. La educación, la comida, los viajes, obviamente el trabajo, la diversión, todo está economizado. Quien quiera profundizar mucho más en esto, les recomiendo no solamente la lectura de este libro, sino, por ejemplo, autores como Michel Foucault o Wendy Brown en un libro que se llama El pueblo sin atributos, bastante recomendable para problematizar todos estos conceptos y todas estas problemáticas. Nos dan cuenta de cómo en la era neoliberal, en el mundo en el que nos movemos un poco ahora, realmente todas las esferas de la vida están economizadas, es decir, todo se mueve a partir del principio de escasez, de que algo nos falta, lo tenemos que ir a adquirir en alguna de las instituciones que nos dan estos servicios y nos convertimos todas y todos en consumistas de servicios y bienes tangibles o intangibles. El segundo punto que caracteriza al neoliberalismo es la imposición de criterios tecnocientíficos en las esferas políticas y sociales. El tercero es el refuerzo de los principios utilitaristas de la eficacia y de la maximización de los beneficios privados. El cuarto es la precarización laboral e incertidumbre empresarial y en el mercado.
El quinto es la mercantilización de lo inmaterial, como los sentimientos, las emociones, por ejemplo, lo espiritual. Y este punto, quinto punto, quizás para el blog Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía y mística, es quizás de los más importantes porque realmente, y como ya lo hemos dicho y criticado y problematizado en otros videos, este es el gran tema que nos interesa, digamos, abordar. La mercantilización de la vida espiritual, la economización de los procesos místicos que en realidad ya, digamos, están en constante riesgo de ser cooptados por el mercado, eliminando así toda su potencialidad liberadora, comunitaria, colectiva y revolucionaria, convirtiéndolos en otros mecanismos de individualización, como lo vamos a ver enseguida, y no solo de individualización, sino también, o por lo tanto, en consecuencia, de complicidad con los poderes del capital, del patriarcado y del colonialismo. Y como sexto punto, la consolidación de un etos terapéutico que controla la salud emocional y la necesidad de realización personal en el centro del progreso social y las intervenciones institucionales. Estos son los 6 puntos que caracterizan, según el autor y la autora, al neoliberalismo. En ese sentido, siguiendo muy de cerca estos 6 puntos, el individuo se ha convertido en su propia mercancía. O mejor dicho, todos los individuos nos convertimos en mercancías que nos vendemos a nosotras mismas y a nosotros mismos en el mercado, no solamente laboral, sino también de noviazgos, sino también digamos, somos como estas pinturas que estamos constantemente haciendo más bonitas para podernos vender en los ámbitos sociales. El individuo se ha convertido en una mercancía y esto es la economización de la vida. Y en este sentido es donde entra toda esta política happy tecnocracia de estas técnicas de la felicidad, la psicología positiva, la economía de la felicidad, el coaching. Vuelvo a hacer el paréntesis, estamos criticando un estilo muy particular de estas cosas que de pronto digo coaching, mindfulness, yoga, al que yo denomino aeróbics con tapete, que me estoy refiriendo particularmente a esos yogas de gimnasio que realmente no son más que eso, aeróbics en tapete, que nada más buscan esta paz interior, que nada más buscan este bienestar totalmente desentendido de la problemática social. Es lo que posteriormente lo vamos a ver, que critican los autores como psicologización de la vida en detrimento de los ámbitos sociológicos o de la sociabilidad. En otras palabras, el incremento de la individualización. Y el individuo como el único responsable de lo que le pasa de bien y de mal, como veíamos sobre la película de En busca de la felicidad, y por lo tanto desentendiéndose de cualquier otro tipo de problemática estructural. Por eso aquí vamos a criticar, o los autores critican tanto la felicidad como más bien un útil del neoliberalismo que se plantea como apolítica y neutral, aunque en realidad no lo es. La psicología positiva y la economía de la felicidad van a ubicar, digamos, como un puente bastante estrecho, la felicidad y el individualismo. De hecho, están constantemente diciéndonos que entre más somos dueños de nosotras mismas y de nosotros mismos, entre más tenemos autocuidado, que ahora es como el nuevo eslogan bastante famoso, y entre menos dependemos de los demás, más felices vamos a ser. Pareciera que entonces la felicidad emocional o la salud emocional depende directamente de un mayor grado de individualización. Aquí, en este punto, todavía en el capítulo 1, la autora y el autor van a abordar una crítica directa a el mindfulness como un ejemplo clásico de espiritualidad neoliberal. Esto le podríamos dedicar otro video en sí mismo porque en realidad nos interesa bastante. Sin embargo, es algo que ya hemos dicho varias veces, no solo en este video, sino en otros, del blog Amanecer, y que es esto precisamente, es esta mercantilización de la espiritualidad que nos promete paz, salud emocional, interior, psicológica, espiritual, convirtiendo todo esto en realidad en una herramienta del Estado, en una herramienta del neoliberalismo, una herramienta del capital, que
que constantemente nos está, digamos, convirtiendo en sujetos consumistas de todo esto. Bueno, aquí termina el capítulo 1 y yo aquí le voy a dejar. Quedan algunos capítulos, sin embargo, estos son los... perdón, aquí termina el capítulo 2. Ya abordamos la introducción, el capítulo 1, el capítulo 2, y con esto terminamos este primer video. Esperen la segunda parte, donde abordaremos el capítulo 3, 4 y 5, que ya son más cortos o por lo menos tienen menos que ver con lo que nos interesa directamente aquí en el blog. Pero pues esperen el segundo video, que será en estos días. Me pareció que sería muy interesante hacer una crítica a la felicidad en estos tiempos de la Navidad, en donde es quizás este ejemplo también muy elocuente de cómo hemos mercantilizado la espiritualidad y que ahora en realidad la espiritualidad navideña termina siendo, en el mejor de los casos, un momento familiar, ojalá lo sea, pero también en realidad es un momento de consumo, de explotación, y que no tiene nada que ver con la experiencia del nacimiento de un Dios que decide tomar carne y hueso y decide morir. Y decide mostrarse como un Dios débil, como un Dios impotente, como un Dios que muere. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Otra vez, feliz Navidad. Y pues esperen el siguiente video. Les invitamos a que dejen sus comentarios aquí abajo, también que compartan los videos que estamos haciendo y obviamente que se inscriben al canal. Esperen mucho más material y feliz año también. Hasta pronto.